Muy buenas tardes con todos los hermanos que nos podemos conectar en este tiempo, en este momento, en este clamor del pueblo hacia Dios y con el deseo de poder entender los tiempos y las cosas del Señor. Yo quiero en esta ocasión, mis amados hermanos, dando primeramente un cariñoso saludo a todas las personas que nos ven y sobre todo también a las personas que hacen la radio dinámica 1490 en Guayaquil, AM. Gracias por la oportunidad y felicitarles también porque están haciendo esta labor, este ministerio, para difundir la palabra de Dios y para poder compartir, interceder también delante del Señor por lo que está pasando. Hoy en día el tema que se está hablando en todos los círculos, no solamente cristianos de la iglesia, sino también a nivel general de la sociedad ecuatoriana, es la cuestión esta de la aprobación del Código Orgánico de la Salud. Ya pues la Asamblea aprobó este código, ahora le toca al Ejecutivo pues vetarlo o aprobarlo. Yo no sé, la verdad es que no sabemos qué va a pasar. Sin embargo, yo quisiera hacer en esta ocasión un análisis también muy particular. Siempre a los entendidos de la palabra del Señor les ruego un poco de paciencia y que me escuchen hasta el final y de alguna manera vamos a entender o mejor las cosas para poder guiar de mejor manera al pueblo de Dios. Una de las cosas que yo creo que es importantísimo, de suma importancia, es que la iglesia se ubique en el tiempo profético, bíblico. Que si nos ubiquemos, hay una línea del tiempo en la Biblia. Nosotros no estamos perdidos en el tiempo. Dios dejó una Biblia en la que Él relata cómo comenzaron todas las cosas y también está escrito y registrado en ella cómo terminan todas las cosas. Y obviamente también todo lo que ha ocurrido en el intermedio. La Biblia es un libro de historia, entre otras cosas, que relata la historia desde el punto de vista de Dios y de interés para el ser humano desde los tiempos de la creación hasta el tiempo cuando se acaba el tiempo, perdone la redundancia, e ingresemos nuevamente a lo que es la eternidad, donde ya no habrá muerte, donde ya el tiempo no contará. Entonces la Biblia tiene registrado todo esto. Y nosotros podemos, leyendo la Biblia con la guía del Espíritu Santo, podemos establecer una línea del tiempo. Dios no nos dejó perdidos en el tiempo. Es más, es crucial, es fundamental, es esencial que la iglesia se ubique en el tiempo para poder entender los tiempos y poder entender las cosas que están sucediendo, que están pasando, y también para saber orar con inteligencia, de acuerdo al tiempo que estamos viviendo. Porque no es lo mismo orar en el tiempo de Moisés que en el tiempo de hoy día. No es lo mismo orar hace 200 años que orar en este tiempo que estamos viviendo, en el tiempo del fin. Entonces debemos saber dónde estamos ubicados en el tiempo para poder orar de acuerdo a la palabra y poder entender lo que está pasando, lo que está sucediendo, y de esa manera pues poder orar a Dios como es debido, una oración que vaya conforme a la voluntad de Dios. Para empezar, yo quiero hacerles notar lo siguiente. La Biblia dice que Dios le dijo a Daniel 600 años antes de Cristo, más o menos 600 años antes de Jesús. Dios le dijo a Daniel, le dijo, pues, le dio visiones y le dio profecías que abarcan los tiempos desde cuando él vivía, o sea, 600 años más o menos antes de Cristo, hasta el final de todos los tiempos, hasta cuando otra vez entremos a la eternidad. Dios le dio visiones. Por ejemplo, le dio la visión de la estatua. Nabucodonosor tuvo un sueño en el que vio una estatua que tenía una cabeza de oro, que tenía el pecho y de bronce, de plata, perdón. Luego venía la parte de bronce y al final venía la parte de hierro. Estas partes indicaban 4 imperios, 4 reinos que se iban a establecer o se iban a producir desde el tiempo de Daniel hasta el final de todos los tiempos. En otras palabras, desde Daniel hasta el último de todos los tiempos, pues iban a haber estos cuatro reinos que componían la estatua, más un quinto reino
que correspondía a la piedra que vino del cielo e hirió a la estatua en los pies y la redujo a polvo. Entonces dice la Biblia que Dios le dio la interpretación a Daniel y Dios dejó eso escrito para que nosotros, la iglesia, lo sepamos, lo entendamos y nos podamos establecer, como repito, en el tiempo. Nos podamos establecer en la línea del tiempo, en los tiempos proféticos, para que sepamos dónde estamos. Entonces, pues desde ese tiempo para acá se han producido ya 4 reinos. 4 reinos ya han aparecido y se han establecido en la tierra y ya han pasado 3 de ellos. El 4º lo estamos viviendo y el 5º es el reino de los cielos, es el reino de Dios que está a punto de empezar ya mismo. ¿Cuáles son estos 5 reinos? El primero es Babilonia. Babilonia es ya historia, ¿no? Comenzó en los tiempos de Daniel y pues terminó poco después. Después vino el imperio medo-persa y luego vino el imperio griego y luego vino el imperio romano. El imperio romano, que era diferente a todos los demás, este imperio todavía está vigente. Comenzó antes de Jesucristo y todavía está vigente en alguna forma, no militarmente, no bélicamente, pero sí está vigente a través de lo que es la religión y a través del sistema humano de gobierno llamado democracia, porque allí en Roma comenzó en cierto modo a practicarse la democracia ya como una forma de vida del Estado. Entonces, cuando el imperio babilónico estuvo en vigencia, la historia nos muestra que el imperio medo-persa comenzó a crecer mientras el imperio babilónico estaba en vigencia, en gobierno, en dominio. El imperio medo-persa comenzó a crecer hasta que se hizo lo suficientemente fuerte y mediante batallas y guerras pues derrocaron el anterior gobierno, el babilónico, y se quedaron ellos en la hegemonía del mundo conocido en aquellos días. Pasó un tiempo en que ellos estuvieron gobernando el mundo y comenzó a crecer el imperio griego. Y fue creciendo y tomando fuerza hasta que se hicieron lo suficientemente fuertes para poder derrotar al imperio medo-persa y quedarse ellos en vigencia. Y luego pasó lo mismo con los romanos. Los romanos comenzaron a crecer mientras el imperio griego estaba controlando el mundo hasta que lograron derrotar al imperio griego y quedarse ellos con el control del mundo conocido de aquellos días. Cuando el imperio romano estuvo gobernando, la Biblia dice que comenzó a crecer el 5º imperio, el imperio del reino de los cielos. Y vino Jesucristo a la tierra en días en que los romanos gobernaban la tierra. Y Jesucristo vino a predicar una cosa. Él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. O sea, ya viene el 5º reino. ¿Cuál es el reino de los cielos? El 5º reino que Daniel profetizó. Porque una vez más les recuerdo, Dios le mostró a Daniel y nos mostró a la iglesia y al mundo entero de que desde el tiempo de Daniel hasta el final de todos los tiempos iban a haber solamente 5 reinos referentes sobre la tierra. Y que al final del 5º reino se acabaría todo y entraríamos a la eternidad. ¿Cuáles son estos? Ya dije, Babilonia, Media y Persia, luego los griegos y luego los romanos y por último es el reino de los cielos. El imperio romano ha estado gobernando durante esos 2000 años, pero también el reino de los cielos ha estado creciendo. Jesucristo vino hace 2000 años no a establecer el reino de Dios, sino a predicarlo, a anunciar el reino de los cielos, que es el 5º reino. Y ojo, estos 5 reinos son 5 reinos que van a estar vigentes sobre este planeta Tierra, es sobre este mundo. Todos los 5, empezando desde el imperio babilónico y terminando con el imperio del reino de los cielos. Jesucristo viene para gobernar sobre esta tierra. Y Cristo viene en forma corporal, en forma física, para gobernar las naciones que están hoy en día en la tierra. Claro, después de todo lo que va a pasar en el Apocalipsis, en el final de estos tiempos, donde muchísimos y millones van a morir, pero va a sobrevivir, por así decirlo, una buena cantidad de gente que pasará al reino de los cielos, donde Cristo gobernará como Señor de señores, Rey de reyes, y lo hará con los hijos de Dios, aquellos que están por Dios seleccionados para gobernar con Él en ese reino de los cielos. Y eso está muy pronto a acontecer. Entonces, estos 5 reinos hay que entenderlos para poder ubicarnos. ¿Dónde estamos nosotros en esa línea del tiempo? Pues justamente terminando ya el periodo del tiempo del gobierno romano, del imperio romano, el 4º imperio. Estamos al final. Estamos ya
casi ya listos para que haya un cambio de imperio en el mundo entero y que este presente siglo, este presente imperio romano caiga, desaparezca y empiece el quinto reino de la profecía de Daniel, o sea, el reino de los cielos que está muy pronto a acontecer. Entonces, esto es importante entenderlo para poder nosotros ubicarnos, para saber en dónde estamos. A Jesús le preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús les dijo, pues, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La primera cosa que Él nos advirtió es que no nos dejemos engañar, porque vendrán muchos en el nombre de Jesús, diciendo que son el Cristo, y a muchos engañarán. Uno dice, pero ¿a quiénes le van a creer? La Biblia dice, Jesús advirtió que muchos le van a engañar y que nos cuidemos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, dijo, y habrán pestes y todo eso. Y dijo, y no se alarmen, ¿no? Porque esto es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. Y porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, ¿no? Y todo esto será principio de dolores. Jesús habló esto del final de este siglo, de este imperio romano, antes de que empiece o cuando Él ya venga para establecer su reino literal, territorial sobre todas las naciones de la tierra. Cristo va a gobernar sobre todas las naciones de la tierra. Y nosotros, los que vamos a gobernar con Él, pues vamos a gobernar con Jesús sobre las naciones de esta tierra. Él será el Señor de señores y el Rey de reyes. Él será el Señor de los señores. ¿De cuáles señores? Los señores en esa época seremos nosotros, los hijos de Dios. Pablo dijo, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Los que vamos a reinar con Él. ¿Y quiénes serán los reyes? Porque Él será el Rey de reyes. ¿Sobre cuáles reyes va a gobernar? No van a ser los que están hoy en día, porque estos van a ser destruidos. Los que vamos a gobernar somos nosotros. Nosotros vamos a ser los reyes, los sacerdotes y los señores en ese imperio. Y Él será el Rey de reyes y el Señor de señores en este quinto reino. Nosotros estamos a escasos años de entrar ya en ese quinto reino. Pero claro, para que ese quinto reino se establezca, hay profecías que están establecidas en la Biblia. Entonces uno tiene que saber, ñaños, amada iglesia, pastores, líderes, por favor, ubiquémonos en el tiempo profético. Es terrible si no nos ubicamos en el tiempo profético porque no sabemos qué orar. La Biblia dice que Daniel, después de 70 años, él comenzó a buscar los escritos de Jeremías. Y él leyó que después de 70 años, la nación de Israel iba a regresar otra vez a la tierra de ellos, a la Palestina, a la tierra de Israel y de Judá. Entonces, él se ubicó en el tiempo. Entonces, cuando él leyó eso, dice que comenzó a orar y a pedir perdón por su pueblo y a pedirle a Dios que los hiciera regresar nuevamente ya a su propia tierra. Entonces, esto pidió Daniel cuando vio que el tiempo ya se cumplió. Daniel estaba ubicado en el tiempo. No es que al segundo o tercer año que llegaron deportados a Babilonia estaba, Señor, queremos regresar, Señor, danos la libertad. No, porque estaba profetizado que tenían que estar allí 70 años. Y allí, cuando se cumplieron los 70 años, es que comenzaron a orar y Dios permitió que el pueblo comenzara otra vez a regresar a su tierra. Cuando a Jesús le preguntaron acerca de los últimos tiempos, Él dijo que esto será así. Ahora, casi todos los pastores creemos que estamos viviendo los últimos tiempos, lo repetimos a cada rato a la iglesia. Y si es verdad que creemos que estamos en los últimos tiempos, tenemos que entender que en los últimos tiempos tienen que acontecer estas cosas que están sucediendo. ¿Qué tiene que suceder? Pues habrá mucho engaño religioso, para empezar. Muchos vienen en el nombre de Jesús, diciendo que son los ungidos, que son los enviados de Dios. Y a mucha gente están engañando. Y hoy en día tenemos megas iglesias donde Cristo no reina ni gobierna, donde no se honra a Dios, donde se honra más a las riquezas, se honra más a la prosperidad antes que a Jesucristo, antes que a Dios. Entonces hay verdaderos cultos no a Dios. Se dice que es a Dios, pero es un culto a la riqueza, a Mamón. ¿No? Se habla más de prosperidad que de Jesucristo y del reino de Dios. Entonces Jesucristo dijo que vendrán muchos en su nombre y engañarán a muchos. Y de eso ya lo tenemos. Además dijo que habrían guerras y rumores de guerras.
Entonces, y eso ya los tenemos y los hemos tenido. ¿Qué más dijo Jesús que habría? Dijo que habrían pestes, hambres y terremotos. En ese orden, pestes. Estamos pasando por una pandemia. Y después de la pandemia viene el hambre. ¿Por qué? Porque la gente se queda guardada, se queda encerrada y obviamente los negocios no funcionan, las fábricas se cierran y viene el hambre y la necesidad. Y esto lo vamos a subir por un tiempo. Y después de esto, créame, van a venir los terremotos. Van a venir las señales. Estas cosas usted no puede orar para que Dios no mande esto. Esto está profetizado. Esto tiene que suceder. Usted no puede orar para que Dios no cumpla su palabra, para que Dios no cumpla sus promesas. Mire, Jesucristo estaba ubicado en su tiempo, más bien Él se reclamó. Él reclamó que la gente de su tiempo, la generación de su tiempo, no reconoció el tiempo que estaban viviendo. Sabían reconocer cuándo iba a llover o no iba a llover, pero no reconocieron el tiempo profético que estaban viviendo. A Jesús lo rechazaron. Daniel dio una profecía de las 70 semanas. Está clarito que Jesús tenía que llegar en esos años, en ese tiempo. Pero sin embargo ellos estaban más embelesados en otras cosas que en estudiar correctamente la palabra de Dios. Y no supieron en qué tiempo estaban viviendo. Y Jesucristo en cambio sí supo. Él sabía que era el Mesías. Él sabía que Él tenía que morir por la humanidad y que tenía que ir a la cruz. Ustedes recuerdan que esa noche cuando Él fue tomado prisionero, que estuvo saliendo del huerto de Getsemaní, dice que sus apóstoles estaban con Él. Y cuando vinieron esa turba con Judas para tomarle prisionero, dice que Pedro sacó una espada y le quiso cortar la cabeza por ahí a un sirviente, a uno de los que venían a tomar prisionero a Jesús. Parece que le falló en la puntería y solamente le cortó la oreja. Pero el caso es que Jesucristo le dijo, guarda esa espada. O sea, ¿qué crees? ¿Que yo no podría orar y pedir a Dios 12 legiones de ángeles y esta gente que viene no quedaría ni para el cuento? Pero si yo hiciera eso, ¿cómo se cumplirían las escrituras? Que esto tiene que ser así. Jesús sabía, Él no podía ponerse a orar, Señor, guárdame, líbrame, tú eres mi protector, o que el enemigo no me tocará, y cuántas cosas lindas que dice la Biblia, y que son correctas, pero hay que saber en qué tiempo y para qué momento. Más bien Él sabía que Él venía a morir en la cruz, y que era su tiempo ya, que se había cumplido y que tenía que ir a la cruz. Y aunque era difícil, esa era la voluntad de Dios. Y no se podía ir en contra de lo que estaba escrito, tenía que cumplirse. Hay que ubicarnos en el tiempo profético que estamos viviendo, amados pastores, amada iglesia, para poder entender el tiempo que estamos viviendo y para poder orar inteligentemente. Este tiempo tiene que cumplirse, estas profecías tienen que cumplirse. ¿Qué más dijo Jesús? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso es profecía, eso tiene que cumplirse, eso es palabra de Dios. ¿Cómo puede usted orar que eso no se cumpla en este tiempo que ya es el tiempo del fin? Y que Jesús dijo que eso tenía que suceder. Ponerse a orar para que eso no se cumpla, eso es orar contra la palabra de Dios, es contra la voluntad de Dios. Hace 200 años atrás estaba bien orar así. Pero en este tiempo, si decimos que estamos en el último tiempo, tenemos que entender que eso es así. Ahora lo que tenemos que pedir es fortaleza. Ahora lo que tenemos que hacer es consagrarnos. Lo que tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle cada día. Hoy lo que tenemos que hacer es estar dispuestos a sufrir la tribulación de los últimos días antes que se manifieste el anticristo y luego Jesucristo. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es estar dispuestos a ser aborrecidos de todas las gentes por causa del testimonio de Jesús, porque son los últimos tiempos. Recuerde que ya mismo viene el anticristo y ahí usted tiene que testificar y ahí usted tiene que pararse en la fe de Jesucristo, así le cueste la vida. Usted no puede orar en ese tiempo que Dios mata al anticristo porque todavía no, él tiene que cumplir su función, lo que Dios ha determinado, y cuando termine eso, Dios lo destruirá. Pero Él durante 3 años y medio va a perseguir la iglesia. Y la iglesia pues tiene que soportar aquella época. Eso sí, confiando en Dios, porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y dijo Jesucristo que entonces muchos tropezarán entonces. Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles se levantarán y engañarán a muchos. Y dijo además
que la maldad aumentará. Más el que dice que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos cristianos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. La maldad está aumentando. Hermanos, a veces sí me hace cosas, como decimos por acá, porque tengo que decir la verdad. Es bonito el mensaje que Dios es poderoso y que Dios puede quitar o puede cambiar y vetar esa ley que se viene. Y yo no digo que Dios no lo puede hacer. Lo que digo es que eso está profetizado y tiene que cumplirse. Claro que Dios pudiera, en un santiamén, hacer lo que Él quiera porque Él es todopoderoso. Pero hay que respetar su voluntad, hay que respetar las profecías, hay que ubicarnos en el tiempo que estamos viviendo. Es el tiempo en que la maldad va a aumentar. Esta cuestión de los abortos y la aprobación de esto se va a dar en el mundo entero. Hagamos lo que hagamos. ¿Sabe por qué? Porque está profetizado. Y la iglesia, más que orar para que eso no se dé, lo que tiene que hacer es orar para que la iglesia se afirme en la palabra del Señor y no caigamos en esos engaños, en esas mentiras, que la iglesia no practique el aborto, que la iglesia no acepte la ideología de género. No tanto que pelee contra el gobierno, sino que nosotros entendamos que eso es abominación a Jehová, y nosotros y nuestra casa y nuestros hijos tenemos que ser enseñados en lo correcto, en lo que dice la palabra del Señor, cueste lo que nos cueste, porque por eso vamos a perder la vida, por eso muchos irán a la cárcel, por eso muchos serán perseguidos. Este es el tiempo, estamos llegando a eso. La maldad está aumentando a niveles terribles. El hecho de que ya inclusive se esté aprobando la pedofilia, el hecho de que ya se esté aprobando matrimonios entre seres humanos y animales. O sea, ¿a dónde estamos cayendo? Que una madre mate a su propio hijo en su propio vientre. O sea, eso ya no tiene, ya sale de todo sentido común. Pero eso está pasando, pero eso está profetizado, mis amados hermanos. Eso tiene que acontecer así, eso tiene que suceder así. Entonces, oremos más bien para que el Señor nos fortalezca a nosotros en medio de esta generación perversa y maligna. Jesús estuvo ubicado y Él aceptó lo que tenía que pasar en su tiempo. Lo que pidió fue fortaleza para no echarse para atrás, porque también fue tentado. Y sin embargo, Él pidió fortaleza y Dios mandó un ángel y le fortaleció para que Él pudiese soportar la cruz y todo el sufrimiento que se le vino al siguiente día. Nosotros tenemos que hacer igual. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿a dónde? Al reino de los cielos. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Entonces nos toca hacer la misma cosa a nosotros. Hermanos, aquí quiero decir algo más. Nosotros como iglesia hemos venido repitiendo, muchas cosas se repiten porque se escuchan y se oyen y suenan religiosas y parecen bíblicas, pero muchas cosas no son tan bíblicas. Por ejemplo, decimos que tenemos que cambiar el mundo. ¿En dónde usted encuentra en la Biblia que tenemos que cambiar el mundo? La Biblia dice que estos cielos y esta tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra de Dios. Están reservados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres. Mas, oh amado, no quiero que ignoréis esto, dijo Pedro, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No es con el mundo, es para con nosotros, la iglesia, para que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Sabe por qué? Porque en el último tiempo Pablo dijo que habría apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es la iglesia que se echa para atrás, la iglesia que se mundanaliza, la iglesia que mete el mundo a los templos. Y así estamos. Ahora ya casi no hay diferencia entre los cristianos y los impíos. El vocabulario es la misma cosa. Fornican los unos y los otros. Siempre hay excepciones, hay buenos cristianos, gracias a Dios. Pero en términos generales estamos viviendo así. Pastores adúlteros, con relaciones ilícitas que a veces no se las descubre. Pero estamos en una apostasía.
Entonces Dios está dando tiempo y estos juicios que están viniendo, que son principios de dolores, más que para el mundo, es un llamado de atención para la iglesia. Porque los juicios de Dios para el mundo van a venir después que la iglesia sea arrebatada. Ahí viene el día del juicio y de la ira, el día de la venganza de Jehová sobre el mundo entero. El día en que ya la iglesia sea arrebatada. Pero esto, mientras la iglesia está acá, es un llamado, un sacudón para que la iglesia se arrepienta y pueda servir y buscar a Dios de corazón. Volverse a Dios, que se vuelva una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, como es la que Él quiere encontrar cuando regrese, o sea, ya mismo. Entonces, hermanos, escúchenme. La Biblia, en realidad, lo que enseña es de que este mundo va a perecer. Pedro dijo, hermanos, Dios no quiere que ninguno perezca, pero el día del Señor vendrá, porque vendrá, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas, ¿cómo no debéis vosotros, hermanos, de vivir en santa y piadosa manera de vivir? Así que este es un tiempo para que la iglesia se vuelva a Dios. Hermano, dijo el sabio Salomón que aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya, que nada nuevo hay debajo del sol. Si usted quiere entender la Biblia, escúcheme, mis amados. Algunos creen que hay que estudiar griego, arameo, hebreo para poder entender la Biblia y interpretarla bien. No, señor. La Biblia se interpreta con Biblia. Lo que usted tiene que conocer es el Antiguo Testamento. ¿Sabe por qué razón? Porque todo lo que sucedió con Israel y lo que está escrito en el Antiguo Testamento es tipo, figura y sombra de la iglesia. Nada nuevo hay debajo del sol. Dice que Dios restaura, repite lo que ya pasó antes. Que no hay nada nuevo, sino que todo se está repitiendo. Así como los ríos. Vea, el agua va al mar y luego regresa otra vez al lugar donde empiezan los ríos para correr de nuevo. El sol se oculta por acá y nace por otro lado y todos los días es la misma cosa. Pues la historia es así. Por eso Dios dejó escrita la historia para que entendamos el presente. Porque el presente se lo entiende con la historia, porque es la repetición. O sea, los principios. En un contexto diferente, pero los principios son los mismos. Por eso que a Jesús, cuando le dijeron, dinos cómo será el fin del siglo, Él dijo, será como fue ya, como ya sucedió, como ya pasó, como en los días de Noé. A Noé no se le mandó a cambiar el mundo de sus días. A Noé se le mandó a condenar el mundo de sus días. Léalo, está en Hebreos. Noé no predicó un mensaje de arrepentimiento, por así decirlo. Noé predicó un mensaje de condenación. Él dijo, Dios va a destruir todo lo que existe, todo animal se va a morir. El que quiera ser salvo, entre a la barca conmigo, porque esto se va a acabar. Hoy en día es igual. Este mundo se va a terminar, se va a quemar. Va a ser destruido. Y el que no quiera perecer con los impíos, pues que se arrepienta y que entre en el arca, y el arca es Jesucristo. No intentemos cambiar el mundo, porque si queremos cambiar el mundo, entonces ya Cristo no tendría que venir, si nosotros lo podemos cambiar. Pero la Biblia dice que es Cristo cuando venga quien va a establecer el nuevo, ahí sí, el nuevo orden mundial. Escucho mucho hablar sobre un nuevo orden mundial. Es cierto que van a querer instaurarlo, pero no lo van a lograr. O si lo van a lograr a medias y por poquito tiempo, porque el que va a establecer un nuevo, verdadero y eterno orden mundial es Jesucristo en su segunda venida, donde todas las cosas cambiarán. Entonces, amados hermanos, entendamos los tiempos. No nos han mandado a cambiar el mundo, sino a predicar el reino de los cielos, que no es la misma cosa. Nos mandaron a anunciar un reino, así como a Noé se le mandó a anunciar un diluvio y la salvación a través de un arca. En este tiempo es igual. Tenemos que predicar la destrucción del presente sistema, porque no vamos a cambiar el mundo nosotros. Yo sé que hay cristianos que sueñan, que anhelan y que creen que si hacemos un partido político y ganamos a las elecciones, vamos a cambiar el país. Eso no puede acontecer. Solo Cristo cuando venga lo va a hacer. Y no es que yo sea pesimista. Y tampoco le digo que... O sea, por favor, no me malentienda. Lo que estoy diciendo es que esto está profetizado así. Yo tengo fe en lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que Cristo vendrá para establecer un nuevo orden mundial, un reino
donde se eliminará la pobreza, la miseria, donde no habrá desempleo, donde Satanás ya no estará trabajando en el mundo, donde los demonios no estarán, donde ya el anticristo y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego. Un reino de paz, de prosperidad, un reino político, un reino territorial, un reino sobre la economía, un reino total y absoluto sobre toda la tierra, que es lo que los pueblos necesitan y quieren, que es lo que los pueblos cada 4 años que hay elecciones sueñan. Ya vamos a entrar a un nuevo proceso electoral los ecuatorianos y ya se oyen cantos de sirena, las mismas promesas de todo un siempre. 200 años venimos ya probando la democracia y no ha pasado nada. Cada gobierno es más corrupto que el anterior y no nos sacan de la pobreza, estamos peor. Entonces, lo que el mundo, lo que realmente el Ecuador y todo el mundo necesita es que venga el reino de los cielos. Y esto no es una fantasía, no es una utopía. Por Dios, cristianos, creamos la Biblia. Y la Biblia dice que Cristo viene a gobernar la tierra con cuerpo, físicamente. Él vendrá con toda su gloria. Claro que ya no viene a morir en la cruz, ya no viene a nacer en un pesebre. Ahora viene con toda la gloria de Dios y con todos sus santos ángeles. Y su resplandor será increíble. Y ahora Él viene a reinar, a gobernar en este reino que Él se lo ganó, que Él lo pagó en esa cruz hace 2000 años. Y que luego nos invitó a nosotros a ser parte de ese reino. Y eso es lo que somos nosotros. Entonces, amados hermanos, por Dios, ubiquémonos en los tiempos. Este es tiempo de tribulación, es tiempo de angustia. Es tiempo donde lo que hay que orar es que nuestra fe no falte. Porque dice la Biblia que el que persevere hasta el fin, este será salvo. La Biblia dice que cuando venga el anticristo, Dios le entregará a él todo control y dominio. Dios mismo le va a entregar, se le permitirá. Dios en esos 3 años y medio se va a cruzar de brazos, no va a hacer nada. Y le va a dejar que él engañe no solamente al mundo, sino a todos los que conocieron la verdad y no la amaron. Los que fueron a las iglesias, estuvieron en las iglesias y no tuvieron temor de Dios y no se apartaron del pecado. No tuvieron el temor de Dios en sus corazones para vivir una vida santa como Dios quiere y que sí se puede en Cristo Jesús, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hablando de los últimos tiempos, para poder entender lo que está pasando, para poder entender por qué razón posiblemente ese código de la salud, orgánico de la salud, posiblemente se instauró en el Ecuador y en todo el mundo, porque esa es la tendencia. Está profetizado que la maldad va a aumentar y que lo malo será bueno y lo bueno será malo. Entonces, esas cosas que son terribles, que es abominación a Jehová, pues para el mundo va a ser bueno, porque estamos entrando ya en esa etapa final. Ubiquémonos en el tiempo. Hay que saber qué orar, qué pedir en este tiempo. Alguien dice, no, pero ahí dice que oren por las autoridades, los que están en eminencia. Sí, pero este no es el tiempo para eso. Eso durante 2000 años ha venido orando y está bien. Pero si ahora estamos, como decimos, en el último tiempo, ahora ya no podemos pedir eso, porque Jesús dijo que vendría tribulación más bien. Ahora, quiero hablar un poquito acerca de la democracia. ¿Qué es la democracia? La democracia es el mejor sistema de gobierno humano que los hombres han encontrado. Desde el día que el hombre se rebeló en el huerto del Edén, ¿en qué consistía la rebelión, el pecado en Edén? El pecado consistió en que Adán y Eva decidieron autogobernarse, decidieron ser como Dios. Dios es el único en el universo que a Él nadie le manda y nadie le gobierna, que Él hace su propia voluntad, como a Él le da su santísima y regalada gana, porque Él es Dios y es el Señor, y a Él no hay quien le diga por qué haces esto o no lo hagas. Él es todopoderoso, es el único en todo el universo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para que el hombre sea feliz y tenga todo, pero bajo su gobierno, bajo su reinado. Un reinado de un Dios que lo amaba, que nos quiere y que quiere lo mejor para nosotros. Esa era la voluntad de Dios. Pero el hombre no quiso, se dejó engañar por Satanás y quiso ser feliz sin Dios.
no aceptó el gobierno de Dios, porque el querer ser igual es el principio de la democracia. La democracia empieza por la premisa de que todos somos iguales. En democracia nadie es más, nadie es menos. Y si alguien va a gobernar es por el consenso de la mayoría. Por eso es que democracia se dice que es el gobierno de la mayoría. Y democracia, honestamente, viéndolo desde la perspectiva bíblica, democracia es el último sistema de gobierno humano. Democracia es gobierno del hombre sobre el hombre. Ahora, cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, como no quiso sujetarse, entonces Dios, en su soberana voluntad, dejó que el hombre probara autogobernarse durante ya 6,000 años, según la Biblia. Ya venimos 6,000 años autogobernándonos, probando diferentes formas de gobierno, empezando por aquel gobierno donde el más fuerte, el más grandote, gobernaba la tribu. Porque claro, habían peligros, había que cazar y cuánta cosa, y se requería que los más grandotes estén al frente. Y esa era la voluntad de todos. Pero evolucionamos y luego decidimos que sea una familia real la que gobierne. Y entramos a lo que eran los reyes y las monarquías. Y durante siglos la humanidad se gobernó de esa manera y todos estaban felices y contentos con esa manera de gobierno. Pero evolucionamos y llegamos al final de la Edad Media, donde se echó abajo el gobierno de las monarquías. Ustedes sabrán por historia, pues, la famosa Revolución Francesa, donde se empezó el periodo de las repúblicas después de esa revolución. ¿Qué es una república? Una república ya no es gobernada por una familia ni por un mandamás, sino que es gobernada por una ley. Se dice así al menos, que la república es un pueblo gobernado que tiene tierra y que es gobernado por una ley. Que una ley es igual para todos y según esa ley se gobierna el pueblo y la nación. Claro, en esa ley se establece que hay que elegir un presidente, que hay que elegir pero es la ley la que se respeta como lo más sagrado en democracia. Entonces comenzamos, claro, batallando, luchando porque algunos no aceptaban, hubieron dictaduras, una serie de formas también de gobiernos, pero poco a poco ha ido triunfando esta forma de gobierno llamada democracia, que es el gobierno de las mayorías. Por eso es que para ir a ser presidente o para ir a la asamblea tenemos que votar para que haya gente que nos represente. Porque no podemos ir los 16 o 17 millones de ecuatorianos a hacer las leyes, sino que elegimos gente para que lo haga. Y necesitamos que alguien pues sea un ejecutivo y gobierne el país. Esto es la democracia. Se dice que la democracia es igualdad. Se dice que en democracia hay justicia. Se dice que en democracia hay prosperidad. Que la democracia es la panacea de los pueblos. Que la democracia es la esperanza de los pueblos. Que lo que más necesitamos es democracia. Eso se nos dice. Pero usted ve que la democracia en la práctica es una falacia, es una estafa. Porque aunque el enunciado es correcto y bonito, es imposible que se dé en la práctica. ¿Por qué? Porque el ser humano es corrupto. Es corrupto. O sea, la ley puede ser linda y hermosa y hablar de igualdad, de justicia y todo lo que usted quiera. El problema es que el ser humano es corrupto por naturaleza. Está vendido al pecado. Entonces, nunca habrá justicia. Nunca habrá justicia. Como repito, ya 200 años, ¿dónde más? Pues? 200 años probando y estamos peor que antes. Y así pasemos 1000 años probando democracia, nunca vamos a tener verdadera justicia. Ni tampoco igualdad. No se puede eliminar la corrupción. Se dice que hay justicia en democracia porque ahí se castiga al corrupto, pero es mentira. Los gobernantes hacen lo que le da su regalada gana con la ley. Y hasta a veces siendo delincuentes todavía pueden participar como candidatos para gobernar el país. Y se llenan la boca hablando de justicia, de igualdad, de transparencia. Entonces, la democracia es una estafa, es un sistema humano de gobierno. ¿Dónde comenzó la democracia? La democracia no comenzó con el hombre. La democracia comenzó con Satanás. Si usted lee la Biblia, en el cielo, antes que el hombre exista, Satanás se rebeló contra Dios. Quiso ser igual a Dios.
O sea, exigió democracia y seguramente hizo campaña y una tercera parte de ángeles le apoyaron. Satanás no quiso derrocar a Dios, no quiso matar a Dios, solamente quiso ser igual a Dios. Él dijo, si Dios tiene su trono por allá, yo lo pondré por acá. Y seré semejante al Altísimo. O sea, seremos panas, amigos, nos vemos, nos saludamos. Pero ni Él me manda a mí, ni yo le mando a Él. Porque aquí es la democracia. Somos iguales todos. Por eso es que con ese mismo cuento le engañó a Adán y a Eva. Como a él le fue mal, pues quiso también dañar al hombre. Por eso es que Satanás no es enemigo de Dios. Satanás es nuestro enemigo, el enemigo del hombre. A Dios no le sirve ni para el arranque. A nosotros es a quienes más nos odia, nos aborrece y sí puede afectarnos. Entonces, amados hermanos, la democracia por su origen es satánica. Satanás fue quien reclamó igualdad antes que el hombre fuese. Y luego le engaña al hombre para que el hombre hable de igualdad, ignorando a Dios. Y usted sabe ya quién es el padre de la democracia. Satanás. Por su origen, por sus principios y por dónde comenzó. Por eso es que la democracia va a dar origen a que el anticristo aparezca. Porque la democracia es un engaño, es una mentira. El anticristo, luego de llegar por democracia, se va a declarar un dictador. Así como hacen muchos que ganan las elecciones con los votos y luego se declaran dictadores. Son dictadores democráticos, por así decirlo, entre comillas. Porque no actúan con democracia, sino que hacen lo que le gana con su ley y con la ley y hacen su voluntad y su capricho. Entonces, solamente en el reino de Jesucristo habrá justicia verdadera. Por eso es que Jesucristo dijo, queremos pidiendo a Dios dos cosas: que el nombre de Dios sea santificado. Siempre nos enseñaron que en el Padre Nuestro hay que comenzar alabándole a Dios, diciendo, santo, santo eres. No, eso no es así. Que tu nombre sea santificado es una petición que le hacemos a Dios. Es diciéndole a Dios, Señor, ya estamos hartos de que esta democracia pisotee tu nombre. La democracia es satánica. Yo le digo por qué. No solamente por su origen, que Satanás fue quien comenzó y quien le engañó al hombre para que busque democracia. No le llamó democracia, pero lo dijo para ser igual a Dios, que es la misma cosa. Es que usted ve que a través de la democracia, en democracia no se respeta la Biblia. En democracia la Biblia no sirve, se burlan, la pisotean. Allí lo que cuenta es la ciencia, no la Biblia, la palabra de Dios. Si alguien habla de Dios, el nombre de Dios es pisoteado, vejado, blasfemado. En democracia no hay lugar para la palabra de Dios. El nombre de Dios es, como le digo, blasfemado. Cuando usted ora a Dios, se le dice que tu nombre sea santificado. Ya es hora. Porque la Biblia dice que cuando Cristo venga y el reino de Dios se establezca en la tierra, toda la tierra será llena de la gloria y el conocimiento de Dios. En ese tiempo nadie blasfemará el nombre de Dios. Toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra se doblarán ante Jesucristo, el Señor de señores y el Rey de reyes. Ahí se dejará de blasfemar, porque ahí se hará todo lo que la voluntad de Dios dice, lo que la palabra del Señor dice. Ahí sí habrá justicia, ahí sí habrá igualdad, ahí sí habrá prosperidad, ahí no habrá corrupción, ahí no habrán mentiras. Ahí sí será un gobierno como el hombre lo requiere y lo necesita, y que no sabe. Piensan que la democracia nos puede dar eso y eso es falso. Entonces, hermanos míos, en democracia no se respeta la Biblia, ahí se respeta lo que es la ciencia. Para hacer una ley, para hacer la ley del aborto, para aprobar la ley del aborto, pues no se consulta la Biblia, se consulta a los médicos científicos, a los legalistas, a los abogados. Se consulta a los genetistas, a los ingenieros. Pura ciencia. Ellos son los que hablan allí. La Biblia es para reírse para ellos, hablando ya de hacer leyes. La Biblia es anticuada, no sirve. Eso es fanatismo. Ellos ignoran a Dios. Porque en el huerto mismo decidimos comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es la ciencia la que dice lo que está bien y lo que está mal, no la Biblia para ellos. En democracia así es. Por eso es que nosotros tenemos que entender que no necesitamos democracia, lo que necesitamos es el reino de los cielos sobre la tierra. El reino de Jesucristo sobre la tierra. Y por eso tenemos que orar.
¿Qué es lo que tenemos que pedir ahora, amados hermanos? Lo que tenemos que pedir es que ya venga el reino de Dios. Este mundo no lo vamos a cambiar, este mundo está ya reservado para ser quemado, para ser destruido. Lo que tenemos que hacer nosotros es orar para que ya venga el reino de Dios a la tierra y en la tierra se haga la voluntad de Dios que está en los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Es Dios viniendo a la tierra a gobernar la tierra y la tierra se va a convertir en un cielo porque estará Dios aquí haciendo su voluntad, porque ahora Cristo no está gobernando la tierra, que Él es Dios y que puede intervenir cualquier rato porque es todopoderoso, de acuerdo, pero en su sabiduría, en su santísima voluntad, Él decidió dejarnos por este tiempo autogobernarnos. Y la democracia es el último eslabón, es la última y mejor forma que el ser humano creó o descubrió para autogobernarse. Después de la democracia ya no hay otro sistema mejor que ese. Y la democracia no va a solucionar los problemas de la humanidad. Nosotros necesitamos, ahora tenemos que votar por alguien, votemos por alguien cuando nos toca. Habrá que votar por alguien, pero defender un candidato, pelearse por un candidato, eso es absurdo para un cristiano. Usted tiene que anunciar el reino de Dios. La esperanza no está en ningún candidato humano. La esperanza está en Jesucristo. Por eso es que oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, que ya vengas para que santifiques tu nombre. Y la otra cosa, venga tu reino, para que aquí se haga tu voluntad. Porque solamente cuando venga el reino de Dios se va a hacer la voluntad de Dios. Eso del aborto, eso no se va a quitar. Eso cada vez será peor y peor. La maldad va a aumentar. Lo único que va a parar todo eso es cuando venga el reino de Dios. Y no es que yo sea derrotista. Todo lo contrario. Yo creo en un reino, en un mundo de justicia y de paz, pero con Jesucristo. No con ningún candidato o con algún partido político, sino con Jesucristo. Hermanos míos, yo lamento si decepciono a algunas personas que creen que tenemos que orar para que ya no pasen estas leyes. Está escrito que estas leyes van a pasar y otras peores van a pasar. La maldad va a aumentar, va a haber corrupción, el mundo va a ser un caos. Está escrito, y la iglesia tiene que en este tiempo consagrarse a Dios. Y en medio de todo este caos tenemos que predicar el reino de Jesucristo. ¿Y cómo predicamos el reino de Jesucristo? Pues predicamos como Jesús. Él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. ¿Cómo se entra al reino de los cielos? Arrepintiéndonos. ¿Y qué es arrepentirse? Arrepentirse es aborrecer, renunciar y abandonar el pecado. Si no se abandona el pecado, no hay arrepentimiento. Llorar, gritar en una iglesia, así sea de corazón, así llores lo que llores, si no hay cambio de vida, no ha habido nunca arrepentimiento. Solamente hubo un poco de teatro, un poco de emociones y nada más. Si no hay arrepentimiento, si no hay cambio de vida, no hay arrepentimiento. Pero otra cosa más, escúcheme, el arrepentimiento, el único arrepentimiento genuino y verdadero, aparte de ser algo que uno desea de todo corazón, tiene que ser hecho en base al poder que nos da el Espíritu Santo en Jesucristo. O sea, la sinceridad, el deseo de querer cambiar, por muy sincero que sea, si es que no contamos, no nos apoyamos en el poder que viene de Jesucristo por el Espíritu Santo, no es posible. O sea, nadie puede cambiar en sus propias fuerzas, por muy sincero que sea. Nuestro arrepentimiento es en Jesucristo. Por eso que invitamos a la gente, al borrachito, al alcohólico, al drogadicto, al mujeriego, que se arrepienta en Jesús. Porque si quieren cambiar solamente porque sienten remordimiento y porque quieren mejorar, así lo hagan con toda la sinceridad, no es posible. Se necesita, se requiere obligatoriamente que uno se arrepienta en las fuerzas y el poder de Jesucristo. Jesús, yo quiero cambiar más que ninguna otra cosa en la vida, es lo que quiero, eso es lo que yo quiero.
Pero reconozco que por más que yo lo quiera, yo no tengo capacidad de cambiarme a mí mismo. Necesito que tú me cambies. Haz la obra en mí, y le rogamos y confiamos en que Él lo hace. Allí el arrepentimiento es genuino y funciona. Y funciona. Hay cambios. Muchos cristianos viven defraudados con ellos mismos, viven frustrados, desanimados, porque se han arrepentido muchas veces y no han cambiado. Y lo han hecho con sinceridad, con lágrimas, pero no han cambiado. Han vuelto a lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque se han arrepentido sinceramente, pero en sus propias fuerzas, pensando que ellos mismos se pueden cambiar. Y eso no es así. Está bien que uno quiera cambiar y lo desee, pero hay que pedirle a Jesucristo que nos cambie, porque Él es el que nos puede cambiar. Jesús dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora está a las puertas. Si hace 2000 años dijo está cerca, claro, porque después del cuarto viene el quinto imperio. Después del imperio romano tenía que venir el reino de los cielos. Pero ahora estamos a las puertas. A las puertas. Así que más que nunca hay que arrepentirnos. Iglesia, hay que arrepentirnos. Porque Dios bendiga a los cristianos genuinos y verdaderos. Pero no nos engañemos, porque muchos, aunque no sepan en la iglesia, aunque no sepan los demás, muchos viven en fornicación igual que los impíos. Solamente que son evangélicos. Muchos viven robando igual que los impíos, pero se llaman evangélicos. Se han bautizado, van a una iglesia. Muchos están en relaciones de adulterio. Pero claro, están en la iglesia. Son evangélicos. No nos engañemos, la religión no te justifica delante de Dios. Eres justificado por Jesús, pero tienes que ser transformado y cambiado por Jesucristo. Jesús murió por dos cosas. Murió para perdonar nuestros pecados pasados y murió para quitar el pecado de nosotros, para limpiarnos, para que no pequemos más, para que seamos transformados, cambiados, para que el pecado ya no reine en nuestras vidas. Entonces, amados hermanos, el reino de los cielos se acerca. Si se acerca, estas cosas tienen que venir. Lo que tenemos que hacer es orar para que nos arrepintamos, para que el pueblo se arrepienta. Los pastores tenemos que predicar, poner el dedo en la llaga, no tener miedo. Si se va la gente, que se vaya. Dios te sostiene, Él te llamó y Él es el que te sostiene. No la membresía, no los diezmos. Dios es quien te sostiene. Y si tú eres suficientemente valiente para pararte en la palabra de Dios, así como Él fue tan valiente para dejarse colgar en esa cruz, pues Dios te sabrá sostener. Así que amonestemos al pueblo, porque el tiempo es difícil, los tiempos son malos. Es tiempo de angustia para Jacob. El Israel de Dios es la iglesia en ese tiempo. Nosotros somos el Israel de Dios. Entonces, amados hermanos, oremos por la iglesia, oremos. Sí, no digo que no oremos por el país. De pronto que Dios retarde un poquito más esta cuestión. No sé si el presidente Lenin vaya a vetar sobre todo esos artículos que son los más feos. Pero si pasa, a mí no me sorprende. Yo me espero eso y mucho más, porque sé en qué tiempo estoy viviendo y sé lo que se viene más adelante. Yo creo que hay que preparar a la iglesia para dar ya su vida a causa de su testimonio, para dar su vida a causa de lo que se viene. No tratemos de cambiar el país, tratemos de salvar las almas. El mundo va a una destrucción y eso no lo va a parar nadie. Eso va a ser así. Así que yo les invito a orar, perdonen, en todo caso, lo desordenado un poco de mi exposición. No hay excusa, pero yo trabajo para un ministerio también, estamos en días muy complicados y muy difíciles acá. Pero en todo caso he hecho mi esfuerzo y agradeciendo a la radio y bendiciendo a todos los hermanos. Me gustaría terminar orando consistentemente con lo que he predicado en esta noche. Entendiendo el tiempo que estamos viviendo, entendiendo que estas cosas tienen que pasar, tienen que suceder. Entendiendo que no estamos para cambiar el mundo, estamos para salvar gente del mundo y llevarlos al reino de los cielos. Entendiendo que este mundo está sentenciado, está ya sentenciado
reservado para el juicio, para destrucción. Lo dice 2 de Pedro capítulo 3. Así que, hermanos, más bien vivamos en santa y piadosa manera de vivir los cristianos, porque si Dios está haciendo y todavía no ha llegado es porque está esperando que nosotros procedamos al arrepentimiento. Entonces, Él es paciente para con nosotros. Es la iglesia. Prediquemos el evangelio a todo el mundo, pero yo creo que más que nada hay que predicarle a la iglesia hoy en día, a la iglesia, porque tenemos una iglesia apóstata en este tiempo, una iglesia que tiene que arrepentirse, una iglesia que tiene que consagrarse. Oremos para que el Señor nos dé fortaleza, para que podamos con nuestros hijos, con nuestra familia, vivir bajo los principios de Dios y no dejarnos arrastrar por estas cosas del mundo. Que el mundo siga su curso porque va hacia la destrucción. Pero nosotros oremos para que podamos tener la valentía de pararnos en los principios de Dios y no aceptar lo que el mundo nos quiere imponer. Entonces, eso es lo que necesitamos en este tiempo. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Señor, la verdad es que estamos en un tiempo donde hay mucha confusión. Predicamos una cosa y otra cosa, Señor. La iglesia no se ubica en el tiempo profético, no sabe qué día está viviendo. A veces oramos como si estuviésemos 500 años o 2000 años atrás o 3000 años atrás. Y no nos damos cuenta que estamos al final de todos los tiempos. Al final del Imperio Romano, que todavía está vigente a través de la Iglesia Católica y el sistema de gobierno que vivimos. Señor, la iglesia no se da cuenta que estamos en el tiempo que tú llamaste principio de dolores. Y que estamos muy cerca de que ya el hombre de pecado, la abominación desoladora, el anticristo, la bestia, se manifieste. Y con él también el falso profeta, que hará las señales y prodigios delante de ella, para engañar a todo pueblo, tribu, lengua y nación sobre la tierra. E inclusive a los escogidos, si es que tú lo permitieras. Pero tú nos vas a guardar a los escogidos. La iglesia no se da cuenta que estas cosas tienen que pasar. La Biblia dice, Señor, que la maldad va a aumentar. Esto de la ideología de género es la maldad llegando a su máxima expresión sobre la tierra. La pedofilia que se quiere aprobar, el sexo con los animales que se quiere legalizar. Dios, el aborto, el crimen, los padres matando a los hijos y los hijos también, Dios mío, levantándose contra sus padres. Es el tiempo del fin y esto no lo vamos a detener ni con oración ni con ayuno. Esto hay que entenderlo y hay que ubicarnos en el tiempo que estamos viviendo. Y lo que hay que hacer es orar. Lo que hay que hacer es tomar la determinación día tras día, renunciando a nuestras vidas, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz. Tomar la cruz es tomar la muerte por causa de Jesucristo, por causa del reino, así como Jesús lo hizo hace 2000 años atrás, para poder estar con Él en el siguiente reino, que ya estamos a las puertas. Señor, que entendamos la iglesia que no estamos aquí para cambiar el mundo, estamos aquí para anunciar su destrucción y ofrecer salvación, tal como lo hizo Noé. Predicó destrucción y ofreció salvación, pero no trató de salvar el mundo de sus días, Noé. Él no fue a decir arrepintámonos para que Dios no nos castigue. Él dijo, Dios va a castigar la tierra, pero el que quiere salvarse, arrepiéntase y venga conmigo. Lo mismo es ahora, Señor. El mundo va a su destrucción y se está llegando al clímax de todo esto. Que la iglesia se ubique y que más bien nuestra oración es, Dios mío, que tú nos guardes en esta hora. Sobre todo que guardes nuestra fe, que seamos fieles hasta la muerte, como tú dijiste, que perseveremos hasta el fin para poder ser parte del reino de los cielos. Tú dijiste que muchos van a tropezar justamente por tanta tribulación, por tantas cosas, que poco a poco se van a ir dando y que cada vez será más complicado. Pero nosotros nos consolamos viendo el gozo puesto delante de nosotros, pensando en la recompensa que se nos viene. Y pensando en esa recompensa estamos dispuestos como tú a dar nuestra vida también. Así que Dios fortalece a la iglesia, que la iglesia se arrepienta
Que la iglesia se arrepienta, que no nos dejemos arrastrar por el mundo. Que si se aprueba el aborto, tu iglesia jamás lo practique, lo rechace, a costa aún de lo que sea. Que si se aprueba la ideología de género, Señor, y toda esa porquería, pues que la iglesia se pare en tu palabra y no practique eso, que lo rechace, que seamos la luz en este mundo, obedeciendo tu palabra. Gracias, Papito Dios. Bendigo a los pastores, bendigo a la iglesia. Y te pido por luz, entendimiento, discernimiento, Dios mío, sobre todo para los pastores, los líderes, los que predicamos. Porque nosotros estamos guiando, Señor, la opinión del pueblo. Y el pueblo perece por falta de conocimiento. Dios, danos espíritu de revelación y de entendimiento. Y danos la gracia para poder predicar y llegar a los corazones. Que seas tú mismo tomándonos y hablando por nuestras bocas y por nuestras vidas. En el nombre de Jesús, infinitas gracias. Bendigo a Ecuador. Bendigo a todas las naciones. Señor, no sabemos, porque estamos en el tiempo del fin. A lo mejor esta ley de la salud, que es nociva, que es pecaminosa, que es contraria totalmente a tu palabra, a lo mejor se apruebe. Pero no está por demás pedirte, Dios, que nos guardes. Si es tu voluntad, que no se aprueben, sobre todo esos artículos que son más terribles, Dios. Que esa ley orgánica, Dios mío, sea vetada por lo menos en esas partes terribles, Dios. En el nombre de Jesús oramos por Ecuador. En el nombre de Jesús oramos, Dios mío, por nuestros gobernantes. Sí, pero esperamos el reino de los cielos. Ven, Señor Jesús. Ya es tiempo, porque por más que se cambien de gobiernos, no va a cambiar el mundo, no va a cambiar el país. Cada vez iremos de mal en peor. No somos pesimistas, somos bíblicos. Es lo que tú dices, Señor. Y por eso es que oramos y pedimos y clamamos para que venga tu reino y que tu nombre sea santificado en toda la tierra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. El Señor les bendiga. Muchísimas gracias. Y si Dios permite, pues hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.